Saludamos al sociólogo Mario Hunda, él es catedrático e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central de Ecuador. Quisiéramos, sociólogo Hunda, analizar el momento político complejo que está viviendo Ecuador con una cadena de decisiones bastante discutibles desde el punto de vista constitucional que ha tomado el presidente y candidato Daniela Noboa. Verónica Abad, en este día jueves, ha presentado una acción de protección que pone más dudas sobre la solidez de esos decretos 494 y 500. Quisiéramos escucharle. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un saludo a usted, a su audiencia, y un gusto poder compartir estas inquietudes que creo que van de lado a lado en la ciudadanía en el momento actual. Bueno, sí, efectivamente se ha producido una reiteración de lo que ya había realizado el presidente Noboa en relación con la vicepresidenta en el periodo inmediatamente anterior. No, lo de ahora es simplemente una repetición de aquello que él ya hizo al respecto. O sea, es evidente que no tiene la menor intención de dar paso a que la vicepresidenta le reemplace durante el periodo de campaña. Y claro, en este punto, dado que la vicepresidenta ya interpuso la acción de protección, lo que hay que ver es qué va a decir la justicia, qué va a decir los jueces encargados de tramitar el tema. A mí me parece que sobre este aspecto, particularmente a mi modo de ver, lo más preocupante resulta el silencio de la Corte Constitucional. Y no solamente ahora, porque ya cuando se hizo la primera consulta, ¿no es cierto?, de personas que cuestionaron la primera acción de Noboa al respecto, y la Corte Constitucional se lavó las manos, ¿no? Y yo creo que esa lavada de manos de la Corte Constitucional es la que se traduce en esta cierta incertidumbre del momento actual, porque finalmente uno se va quedando con la sensación de que, digamos, hay una legalidad no escrita, por decirlo así, en donde el presidente toma una decisión, los organismos constitucionales se lavan las manos y las Fuerzas Armadas dan el respaldo al presidente. Y eso tiene poco parentesco con la democracia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero yo creo que esto simplemente es un episodio más de una democracia representativa que se viene degradando desde hace muchos años. ¿En qué ¿No? medida cree usted que vale esta excusa de la Corte Constitucional que dice no tener un monopolio de la defensa del orden del Estado y que asumir el caso de oficio haría que se pierda independencia e imparcialidad? Lo que pasa es que en, en el tema concreto que se le planteó a la Corte, ¿no es cierto?, fue respecto a, al reemplazo, por decir así, que hizo la primera vez Noboa de la vicepresidenta. Y la Corte se salió del, del ruedo, por decirlo de alguna manera, alegando que no puede pronunciarse sobre temas particulares. Pero el problema es que no se trataba de un tema particular. O sea, el asunto de fondo es, ¿tiene o no tiene competencia el Ministerio del Trabajo para, a través de una sanción administrativa, apartar a alguien de elección popular, en este caso la vicepresidenta, pero igual puede ser en otro momento el presidente, puede ser un alcalde, puede ser quien quiera, ¿no? Entonces la excusa de la Corte, a mí me parece que es una excusa bastante débil y que no toma en cuenta lo que está en juego,
¿no? En estas idas y vueltas de decretos, interposición de acciones de protección, etcétera, ¿no? Porque yo creo que aquí también hay otro tema que debiéramos discutir como sociedad, y es el hecho de que la política está cada vez más intermediada por el sistema jurisdiccional, por la justicia, ¿no? Y entonces, Pero realmente el principal tema que abruma al momento es esa discrecionalidad del Ejecutivo, esa toma de decisiones discutibles en cadena, expresadas por lo general por el ministro de Gobierno como una última palabra. Además, que en forma inmediata o cuasi inmediata lo va ejecutando el Ejecutivo, particularmente con la presencia del presidente y candidato. pues claro, porque ante la inacción de otras instancias estatales que algo debieran decir, el presidente se toma de por sí la atribución de interpretar la Constitución, ¿no es cierto? De ver hasta dónde torea o le hace el quite, ¿no es cierto?, a ciertos preceptos legales, pero eso tiene que ver con que hay inacción de instancias que no debieran estar inactivas. Entonces, la, la conclusión termina siendo que, vamos a decir, esto de tener un régimen presidencialista, ¿no es cierto?, que está en la Constitución y todo lo demás, nos está llevando al extremo de que los presidentes se puedan saltar cualquier norma legal en cualquier momento que ellos quieran, ¿Y cómo ¿no? el otro poder o la otra función del Estado, la legislativa, sabiendo lo que está pasando, decide irse de vacaciones? Porque yo creo que lamentablemente el poder legislativo en el Ecuador, y esto viene desde mucho tiempo atrás, o sea, no juega prácticamente ningún papel. Entonces ese es el reconocimiento de que no tiene capacidad de hacer nada. Entonces, hay pero esto viene desde mucho tiempo atrás, desde la época de Osvaldo Hurtado, el Poder Ejecutivo le ha ido comiendo posibilidades de acción y funciones reales a lo que en otra época se llamó el Congreso, el Parlamento, y ahora se llama la Asamblea Nacional, ¿no? O sea, si ustedes miran, ¿no es cierto?, cómo ha sido la relación de de las leyes que se han aprobado en los últimos periodos, la casi totalidad de leyes trascendentes han sido todas por iniciativa del Ejecutivo, en los diversos gobiernos que ha habido. Entonces ya hay un abandono del espacio, por decirlo así, de la Asamblea que viene de tiempo atrás. Es Y una ahora simplemente es democracia, un momento más. es una democracia sumamente defectuosa la que estamos atestiguando Exactamente. o confirmando. Una lenidad enorme de todas las otras funciones del Estado, incluso se tiene que decir de la ciudadanía, ante lo que está pasando y una discrecionalidad altísima del Ejecutivo, aparentemente en una confianza de que todo puede suceder sin mayores consecuencias. Y exactamente porque tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas, por lo menos de lo que se ve, ¿no es cierto? Y porque comentábamos en alguna ocasión reciente, o sea, cuenta con que a nivel social hay un amplio porcentaje de población que está de acuerdo con medidas autoritarias y con gobiernos autoritarios. Y entonces no va a haber consecuencias ni por un lado ni por el otro, porque las instancias estatales que supuestamente deberían contrabalancearse según las teorías liberales de la democracia, renuncian, digamos, a su función de contrapeso, ¿no? Lo que hace la Asamblea, lo que hace la Corte Constitucional es exactamente eso, renunciar a su función de contrapeso, y una ciudadanía que está perdiendo instinto democrático, por llamarlo de alguna manera, y se está dejando llevar por los embates de autoritarismo que recorren no solo el país, sino también América Latina y el mundo.
Además del instinto democrático, se está perdiendo también una posición humanista en Ecuador, pues un hecho grave, gravísimo Sí, como el de las sí, y Malvinas, va quedando en un segundo o tercer plano. Y no solamente que quede en un segundo o tercer plano, o sea, que las cosas, digamos, pase un tiempito y es como que no hubiera ocurrido nunca nada, sino que fundamentalmente hay muchos comentarios que uno ve, y no solamente en las llamadas redes sociales, que eso sí siempre son escenarios de ese tipo de expresiones, sino también mucha gente en las calles, en los buses, en las tiendas, que se pronuncian del mismo modo. ¿No? O sea, bueno, finalmente son daños colaterales y si para atacar la delincuencia, daños colaterales que importa, pero daños colaterales son 4 chicos, 3 adolescentes y un niño, y cuántos otros más daños colaterales no habrá, ya que nos empiezan a hablar de daños colaterales, ¿no? Mucha gente que dice, pero bueno, es que algo habrán estado haciendo, ¿no? Entonces, aunque no exista un aval de la fiscalía y de los jueces para la interpretación de que estaban cometiendo un robo, no, no importa, algo habrán estado haciendo. Entonces, hay una predisposición a justificar acciones autoritarias que no se quedan únicamente en el autoritarismo institucional, por decirlo en algún caso, sino que tienen que ver ya directamente con la vida de personas. ¿No? Lo que usted llama acertadamente esta cierta deshumanización de una parte significativa de la conciencia social ecuatoriana. Y eso sí ya es gravemente preocupante. ¿Qué consecuencias está trayendo esta situación y puede traer en el mediano y largo plazo? Bueno, eh, yo creo que si no hay movimientos que desde la sociedad vuelvan a poner en relación las cosas con la realidad. Entonces yo digo, un ejemplo puede ser la, la manifestación de duelo durante el traslado y el entierro de los chicos. Si la sociedad se ausenta también ella misma, lo que va a terminar pasando es que este autoritarismo se va a continuar fortaleciendo. Nosotros ya este rato tenemos una suerte de ficción de democracia. Lo que tenemos es un cascarón vacío, que es la democracia formal, con un núcleo fuerte cada vez más autoritario y que se va haciendo cada vez más fuerte y cada vez más autoritario. Y entonces el desbalance en el que se encuentra la democracia la muestra evidentemente en unas condiciones de debilidad enormes, ¿no es cierto? En donde fácilmente se puede pasar a una forma dictatorial abierta sin que cause ni el menor interrogante. Un presidente delicado para el inicio de un nuevo periodo democrático desde mayo. Y sí, lo que pasa es que en este ambiente que venimos, cualquier, eh, cualquier periodo democrático que venga, sea quien sea que gane las elecciones de dentro de un mes, o sea, va a ser un episodio más de una democracia debilitada y degradada. No se ve por dónde la democracia pueda recuperar, ¿no es cierto?, algo de su espíritu, algo de su instinto, ¿no es cierto? Eh, Esperemos que haya algún tipo de reacción de parte de la ciudadanía, pero por de pronto no está muy claro que ese vaya a ser el rumbo que tomen las cosas. Ese problema que es estructural del Estado, ¿qué caminos podría tener eventualmente para corregirse? Bueno, yo creo que estos problemas de los que estamos hablando en relación con el Estado no se pueden resolver a través de meras ingenierías institucionales. O sea, no es cuestión de mover un poco dentro de la institucionalidad del Estado, de aquí para allá o de allá para acá. No es cuestión de cambiar un poco alguna ley o incluso
la Constitución, parte o toda de la Constitución, sino que me parece a mí que lo que más se ha degradado a lo largo de todo este tiempo es la relación entre el Estado y la sociedad, y sobre todo lo que más se ha degradado es esto que yo llamaba hace un rato el instinto democrático de la sociedad, ¿no? Ese como que está apagado, ¿no es cierto? Y si la aspiración democrática está apagada, es difícil que desde arriba y desde afuera se pueda construir algo que apunte en una dirección democrática, ¿no? Yo creo que es fundamental revalorizar, ¿no es cierto?, las formas de organización social, las formas de prácticas sociales diversas en distintos temas, ¿no es cierto? El reclamar que se tome en cuenta la participación de la ciudadanía en el tratamiento y solución de los problemas. Por ejemplo, el tema este de la delincuencia y el narcotráfico, la ciudadanía aparece simplemente como un objeto dentro de una guerra entre dos poderes armados. Y allí justamente le preguntaría, ¿quiénes ganan? ¿Quiénes pierden con esta situación? Bueno, yo creo que quien pierde es la sociedad, sobre todo los sectores más desfavorecidos. Y quienes ganan son las élites, ¿no? Porque una ciudadanía ausente simplemente deja hacer y deja pasar cualquier cosa que las élites se propongan hacer. Élites económicas, élites políticas, élites legales o élites ilegales. O sea, finalmente una ausencia de la sociedad, ¿no es cierto?, una degradación de la democracia favorece a los grupos de poder económico, favorece a este remedo de partidos políticos que tenemos en el Ecuador, fortalece también evidentemente al narcotráfico, ¿no? Porque finalmente el narcotráfico se nutre en mucho del atemorizamiento de la gente, del terror que la gente pueda tener, de la falta de confianza que la gente tenga en sí misma, de la pérdida de confianza en las instituciones democráticas, porque eso también va ocurriendo, y entonces es como tierra de nadie. En tierra de nadie el que está más armado es el que sale ganando, ¿no? Y desgraciadamente la ciudadanía, sobre todo los sectores más vulnerables, son los que sufren los golpes más fuertes y los golpes que les llegan de todos lados. Ese viejo axioma que dice que los pueblos tienen el gobierno o los gobernantes que se merecen. ¿En qué Y bueno, medida yo se no sé si aplica se en nuestro lo, país? yo no sé si merezcan tener este tipo de gobernantes, pero lo que sí ocurre es que no se activan para buscar alguna otra cosa, ¿no? Porque fíjese usted en un escenario en el que, para salirnos un poco del tema de la violencia armada, delincuencial, de la guerra, etcétera, recién acaba de aprobarse un incremento salarial de apenas $3, de $10, perdón, que es como un 2% de incremento, cuando la canasta básica bordea, superado ya hace rato, los $700 mensuales. Y todo parece estar bien, ¿no es cierto? No, no importa, así será, así ha de ser, ¿no es cierto? Yo creo que esta eh, Abulia la, podría ser. y claro, porque todo esto se da en el marco de un inicio de persecución nuevamente a las organizaciones sociales, ¿no? Entonces, el escenario que se va configurando es un escenario en el cual el autoritarismo aparece por todas partes, ¿no? Y a eso le seguimos dando el nombre de democracia. Compleja situación. Veamos en qué termina. Sí, es una de las situaciones, yo creo que es una de las situaciones más complicadas por las que ha atravesado la democracia ecuatoriana desde 1779 que se produjo el retorno. Bien. Queremos agradecerle por su análisis y por habernos acompañado, licenciado Hunda. No, al contrario, yo estoy agradecido con ustedes por la oportunidad de comentar sobre las inquietudes que tenemos. Muchísimas gracias.
Declaraciones del sociólogo Mario Hunda, catedrático e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central de Ecuador.